Bueno, ahora sí, con los insights de la demanda aérea, la voy a invitar a Patricia Bo, líder del equipo de STR en Latinoamérica. Bienvenida, Patricia. Buenos Te días, veo, Ramiro. te veo y te escucho perfectamente. ¿Eh? Bueno, Patricia, ahora tenemos el desafío de entender un poco los números en el sector hotelero, ¿no? Así que yo te voy a invitar a que compartas la presentación. Yo voy a quedarme para verificar de que la vemos bien y que estés cómoda para iniciar la bajada de datos y de tendencias. Y al final me vuelvo a unir para hacerte una pregunta final y poder charlar juntos para cerrar el espacio. ¿Te parece? Claro que sí. Dame un segundito, me Sí. confirmas. Yo te confirmo ni bien empezamos a ver la presentación. Ahí está. Ahí la estamos viendo en forma completa, así que Patricia, me quito de audio y de imagen y te dejo liderando. Vale. Gracias, Ramiro, como siempre. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Creo que estaba escuchando el panel anterior y creo que vamos a ir muy de la mano en varios de los comentarios. Quería comenzar, como siempre, con un pantallazo global de, bueno, de dónde venimos, ¿no? Venimos de un año que fue el 2020, donde vimos los niveles más bajos de ocupación que se han visto a nivel global. Estamos hablando entre un 18 y un 44% de ocupación en las diferentes partes de la región. Y claramente con China, Norteamérica y Oriente Medio liderando este proceso de recuperación durante el 2021 también, como podemos ver a continuación. Ya tres trimestres en el 2021, apenas estamos para terminar de procesar octubre, entonces no traje los datos de octubre, pero vemos cómo las ocupaciones generales han mejorado, hemos subido más o menos una media entre 10 y 12 puntos los niveles de ocupación con respecto al año anterior, pero aún así tenemos regiones donde la ocupación continúa por debajo del 40%. Si indexamos esta información hacia el 2019, entendiendo el 2019 como nuestro punto de partida para hablar de recuperación antes de la pandemia, vemos que todavía estamos en algunas regiones un tanto lejos de acercarnos a esos niveles, ¿no? Claramente, como decía, Norteamérica, China, Oriente Medio ya están a un 75-80% de los niveles del 2019, mientras que en Latinoamérica, en Europa y en África todavía no hemos alcanzado, estamos apenas en el 50%. Si vamos a Estados Unidos, justo estos son los últimos datos de la última semana de noviembre y vemos cómo en términos de ocupación nuevamente 15 de los principales 25 mercados estadounidenses ya han superado los niveles del 2019 y la mayoría, con la excepción de la isla, bueno, de Hawái, están por encima del 80%. Es decir, el proceso de recuperación no está siendo el mismo en todos los mercados, pero la gran mayoría ya están o bien recuperados o entrando en esa fase final de recuperación. Si lo miramos en términos de tarifa promedio, y aquí hemos estado hablando mucho de cómo esta crisis realmente es una crisis de demanda, donde la tarifa promedio no se ha visto tan afectada, ¿no? El ADR realmente no ha sufrido tanto como en crisis anteriores que se han visto, en crisis pasadas. De hecho, están en los niveles entre un 90, eh, la mayoría 90 o más del 90% de los niveles prepandémicos. En muchos casos, y sin contar la inflación, que también obviamente está afectando a algunos mercados, eh, sí que realmente se está viendo una recuperación mucho más rápida de lo que se han visto en crisis anteriores de la tarifa promedio, lo que va a hacer que el RevPAR se recupere aún más rápido. Si miramos a Estados Unidos nuevamente, un poco por ponerlo como benchmark, como comparativa, vemos que ya desde junio la tarifa promedio de Estados Unidos está superando a los niveles del 2019. Y si nos vamos a la semana de Acción de Gracias, de Thanksgiving, la tarifa estaba a $16 por encima de ese mismo periodo para el 2019. ¿Qué significa todo esto?
que nos está ayudando a que la rentabilidad se recupere también más rápido. En gran parte del mundo estamos viendo cada día datos más positivos en términos de rentabilidad. Realmente aquí lo estamos midiendo en valores absolutos para lo que sería el GOPAR, que sería pues la rentabilidad, digamos, por cuarto disponible. Y si lo miramos ya dentro de la región, mercados específicos, lo que nos llama la atención sobre todo es que obviamente el GOPAR ha bajado mucho. Estábamos pasando de una media de $41 a $12, o sea, realmente son casi $30 de diferencia. Pero, sin embargo, si lo medimos en términos de márgenes de rentabilidad, vemos que estos márgenes todavía se están manteniendo bastante sólidos. Pasaron de 38 a 31%. Cualquier margen por encima del 30% se considera bastante bueno. Entonces, ¿esto qué se debe? A todas las acciones y a todo el trabajo y los esfuerzos que los hoteleros han hecho para realmente controlar costos. Esto junto con el hecho de que la tarifa promedio nos haya visto tan afectada, está empujando los márgenes, como decíamos. Pasando a un lado un poco más subjetivo, desde STR nuestro departamento de investigación trabaja desde hace tiempo con un panel de expertos, son 1.750 viajeros a nivel internacional en diferentes partes del mundo, al que les hacemos diferentes preguntas, ¿no? En este caso, les preguntamos, bueno, ¿qué tan probable es que viajes por vacaciones comparado con lo que viajabas normalmente antes de la pandemia? Y creo que no es de extrañar que, sobre todo a nivel lo que son viajes internacionales, todavía había un porcentaje muy alto. Aquí vemos un 63% que respondió que es menos probable que viaje tanto como la pandemia a nivel internacional. Este porcentaje para viajes domésticos pues es mucho menor y va un poco en línea con lo que estábamos escuchando con las aerolíneas anteriormente. Realmente el empuje para la recuperación ha venido desde el lado doméstico y no tanto internacional, por todas las restricciones que sabemos que todavía tenemos, ¿no? Y es que estas restricciones son la principal barrera para viajar. Si preguntábamos, bueno, hay preocupación con respecto a la seguridad, las cancelaciones, costos, muchos temas de salud también, pero realmente la principal barrera para viajar son estas restricciones gubernamentales que nos han estado imponiendo a nivel global y que en la región, en unos países, han sido un poquito más marcadas que en otros. Estaban comentando como en Perú, pues recientemente retiraron la presentación de la prueba PCR para viajar. Es una restricción menos, facilita obviamente que continúen los viajes. En base a todo esto, ¿cuál es nuestra expectativa de recuperación, ¿no? Nuestro mapa de recuperación lo vemos muy claro. Primero va a ser un mercado doméstico, principalmente vacacional, que ya se está recuperando en el 2021 en algunos destinos y que va a continuar durante el 2022. Después, dependiendo de cada mercado, si hablamos a nivel regional sobre todo, puede que el internacional vacacional se recupere antes. En otros casos o en otros países, como puede ser Brasil, Colombia, creemos que el corporativo doméstico va a tomar un poquito más de prioridad al internacional vacacional. Y finalmente, lo que es el corporativo internacional. Y aquí, sobre todo, empezando a hablar de lo que es el segmento MICE y todas las ferias internacionales que muchos de nuestros destinos dependen especialmente de estas. Si nos vamos al acumulado de octubre, vemos a nivel mercado cómo todas las ciudades se encuentran por debajo del 50%. Cartagena apenas con un 49%, casi llegando a esa media, pero en líneas generales todavía los niveles de ocupación, aquí estamos hablando de niveles de ocupación en valores absolutos, continúan bajitos. Sí que es cierto que han crecido mucho. ¿Por qué vemos estas diferencias entre unas bolitas de un color y otro? Más que nada, si les llamo la atención hacia Ciudad de Panamá, que probablemente es la más obvia, o bueno, Buenos Aires también un poquito. Cuando vemos estas diferencias, lo que quiere decir es que todavía hay un porcentaje de hoteles que están cerrados temporalmente. De ahí que los niveles de ocupación en base a los hoteles que están abiertos y reportando es una y es más alta que no cuando tomamos en consideración aquellos hoteles que todavía tienen cuartos cerrados.
Una tendencia que hemos estado hablando mucho y que se ha visto es claramente el poder, digamos, del leisure o del vacacional frente al corporativo. De hecho, la mayoría de los mercados principales vacacionales han tenido un rendimiento mucho más alto y ya han superado en muchos casos los niveles del 2019, como les decía. En México ha sido un ejemplo muy claro. Aquí tengo Los Cabos, Acapulco, todo lo que es Caribe mexicano como ejemplo. Pero si nos vamos a Costa Rica regional, Cartagena, también están con unos niveles ya superando los niveles del 2019 para esos mismos periodos. Mientras que las ciudades más puramente corporativas y ciudades capitales todavía se encuentran en apenas un 50 o un 60% de esos niveles de recuperación de los que estamos hablando. Dentro del vacacional, tal vez mencionar Cusco, vamos a hablar un poco más adelante, y bueno, en el corporativo Buenos Aires, que continúa a la cola en cuanto a rendimiento. Un segmento que comentaba que creemos que va a tardar más en llegar es el de grupos. Sin embargo, es muy positivo empezar a ver una tendencia a la alza. Aquí si nos vamos, por ejemplo, a Cartagena, Bogotá, hemos visto cómo en el mes de octubre, en Sao Paulo, también otro ejemplo, ha ido creciendo este segmento de grupos frente a lo que sería el segmento transitorio, que es donde encontramos normalmente pues, el vacacional más claramente. El ejemplo de Lima, como muchos saben, pues con todo el tema de los contratos de grupos para las minerías, pues hizo que el segmento de grupos estuviera mucho más alto que cualquier otro destino. Pero obviamente esto, conforme las cuarentenas se van quitando, pues ha bajado bastante. Ya entrando en Perú, comentábamos la importancia de la demanda doméstica y esto se aprecia muy claramente cuando comparamos lo que son las ciudades capitales con las regiones o provincias. Si usamos a Perú como ejemplo, vemos como, con la excepción que les decía de Lima y los contratos por la minería, pero sobre todo a partir de mayo vemos como Perú regional, las regiones se encuentran con un rendimiento y unos niveles de ocupación por encima de la ciudad capital. Esto se puede apreciar también cuando lo comparamos entre semana y fin de semana. Es decir, incluso dentro de lo que es la capital y lo que sería un mercado más corporativo y muy dependiente también del internacional, pero sí que vemos que el rendimiento durante los fines de semana está por encima que durante los días de la semana. Incluso a finales de octubre, primeros de noviembre, vemos cómo superan los niveles del 2019. Cusco lo mencionaba como una excepción dentro de lo que son los destinos vacacionales, principalmente por el componente internacional o la dependencia internacional que tiene como puerta de entrada prácticamente para Machu Picchu también. Lo que sí que hemos visto es que desde que empezó la pandemia ha habido un periodo en el que en Cusco se ha fomentado esa demanda doméstica y ha permitido mantener unos niveles de ocupación no altos, pero por lo menos un poquito más altos de lo que se esperaba. Y cómo a partir de julio, agosto, cuando las restricciones se empiezan a ser un poco más livianas y empieza a llegar o a volver el componente internacional de turistas, vemos que los niveles de ocupación suben. Aquí creo que es importante, bueno, en el caso de octubre, la subida de octubre también tiene mucho que ver con todo el tema de filmotraje, ¿no? Toda la película de Transformers que vuelve a Cusco en octubre, pues hace que claramente aumenten tanto durante la semana como en el fin de semana los niveles de ocupación y la demanda. Incluso se queda apenas llegando al 98% de los niveles prepandémicos. Entonces, bueno, ya para terminar, ¿cuál sería la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando de la demanda? Como les comentaba, en las encuestas que les hacemos a nuestro panel de viajeros, les volvimos a preguntar, bueno, una vez que se superen o que realmente pase la pandemia o volvamos a aprender a convivir con esta pandemia de una forma un poco diferente a como ha sido hasta ahora, en la que ha sido más reactiva y no tan proactiva, ¿qué tan probable es que vuelvan a viajar por vacaciones comparado con antes de la pandemia? Y aquí sí que vemos ya un cambio, ¿no? Cómo realmente son datos más positivos. La mayor parte de la gente quiere volver a viajar,
cree que va a viajar lo mismo o más, y tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Entonces, nuevamente, son datos muy positivos porque la intención de viaje está ahí. Es un tema más de cómo vamos a estar viajando y qué oportunidades hay. Entonces, con esto resumiendo, vamos a estar esperando que la mayor parte de la demanda sea una demanda doméstica vacacional, seguida del internacional y finalmente el corporativo con ese componente doméstico priorizando la recuperación. La tarifa promedio, como les decía, es clave para impulsar la rentabilidad porque no se está viendo tan afectada como en crisis anteriores. Los hoteles en general tienen que estar mucho más, tienen que ser más flexibles. Las aerolíneas comentaban el tema de la flexibilidad también. Para los hoteles es igual porque la ventana de reservas es mucho más corta. Todavía no, dependemos mucho de estas restricciones. En Europa ya estamos viendo cómo se están volviendo a imponer ciertas restricciones y con la nueva variante pues puede acontecer lo mismo aquí. Entonces se necesita que todos los negocios, incluyendo la hotelería, pues sea más flexible a la hora de reaccionar a estos momentos. Y con eso es todo, Ramiro. Muchas gracias. Excelente, Patricia, como siempre, datos, insights. Sí, te pido si puedes dejar de compartir, así que ahí estamos. Excelente los datos, las tendencias, me encantó ese slide, de hecho le saqué una foto mientras lo proyectabas, de la tendencia de recuperación desde el domestic leisure, international leisure, domestic business e international business. También lo pusiste en la última, así que una reflexión final, Patricia, que cómo ves, dónde estás viendo las oportunidades para Perú en un último minuto de reflexión. Claro que sí. Pues yo creo que es un poco repetir lo mismo. Creo que las regiones tienen un gran potencial. Lo hemos visto, la llegada, nuevas rutas van a hacer que sea mucho más fácil viajar dentro del país y eso va a traer muchas oportunidades para la hotelería también. Una de las dificultades que nosotros tenemos en Perú es que hay una concentración muy grande de la hotelería en Lima y en Cusco, pero fuera de eso está muy esparcida y hay mucha hotelería eh, independiente también. Entonces creo que hay grandes oportunidades de las cadenas, tanto nacionales como internacionales, de expandirse dentro de las regiones y hacer mercados más sólidos en cuanto al sector hotelero. Muchísimas gracias, Patricia. Va muy en línea con lo que comentaban los empresarios peruanos ayer de servicios, de ofertas select service, de servicios limitados dentro de los destinos de las economías. Nuevamente, gracias por tu participación, por los datos y nada, ya nos estamos, feliz año si no nos vemos antes y gracias por ser parte, Patricia. Igualmente, mucho gusto. Feliz día para todos, que estén muy bien.